Bienvenidos a la entrevista en línea este martes 16 de abril de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz o también nos ven en la noche a través de Canal 95 en cable de Tigo. Con nuestro invitado vamos a reflexionar sobre varios temas, veremos si el tiempo nos alcanza, elecciones en Venezuela y repercusiones desde luego para América Latina y concretamente para El Salvador. El posicionamiento de los candidatos presidenciales frente a elecciones de 2014. Entre varios temas, esos son algunos que se plantean. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Ernesto Mason, él es el vicepresidente de ideología del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Ernesto, bienvenido, gusto. Buenos días, William. Un saludo a todos los amigos que nos sintonizan en línea a través de la prensagráfica.com. Perfecto, Ernesto. Para comenzar, el tema de Venezuela. Obviamente, bueno, estoy preguntándole a alguien que acá es de un partido de derecha, obviamente no es afín al PSUV. Uno puede pensar, bueno, quizá no vamos a encontrar dentro de la opinión de Ernesto Mason una opinión favorable a lo que está pasando en Venezuela, o sobre todo si se le pregunta por el triunfo de Nicolás Maduro, pero quisiera saber un poco cuál es la lectura que hacen desde esa visión. Bueno, nosotros felicitamos al pueblo de Venezuela por haber acudido masivamente a las urnas, en cerca de 15 millones de votantes que acudieron. Vimos una batalla heroica luchada por la oposición venezolana, que en estas elecciones que se hicieron de manera improvisada, apresurada, por parte del oficialismo, tratando de aprovechar al máximo la figura del difunto Hugo Chávez y no darles oportunidad a la oposición de hacer una campaña política adecuada. Tiraron una fecha, tiraron un mes, dentro del cual el mes estaba la Semana Santa, para hacer la campaña política para unas elecciones presidenciales en un país, sabiendo que tenían una ventaja por encima de la oposición de alrededor de 25, 30 puntos en las encuestas, y aún así libraron una batalla heroica, una batalla de David contra Goliat, para unos resultados oficiales que le dieron una ventaja al oficialismo de apenas un 1%, un y pico por ciento, y unos resultados que son bastante cuestionados, donde se ha negado el Consejo Nacional Electoral a hacer un recuento del 100% de las actas de votación, a pesar de que el mismo candidato o presidente electo por las autoridades oficiales, en su discurso del día domingo, pues accedió a que iba a hacer ese conteo. Sí, esa fue una primera reacción, ¿no? Esa fue su primera reacción, después cambió de opinión, no sabemos por qué. Vimos también varias fotografías a través de las redes sociales el día de ayer y los medios de comunicación venezolanos, donde se veían funcionarios del Estado destruyendo muchos documentos electorales, papeletas, etcétera, del Consejo Nacional Electoral, lo que da lugar a muchas dudas. Y a pesar de que los observadores internacionales, la OEA, las Naciones Unidas y la oposición venezolana pedían un recuento del 100% de las actas, pues el Consejo Nacional Electoral se negó a hacerlo y proclamó apresuradamente el día de ayer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Yo creo que a pesar de los resultados que tal vez van a ser muy cuestionados, le da una oportunidad al pueblo de Venezuela de empezar sobre la base de la reconciliación, del entendimiento. Deben de reconocer que no es como era hace 6 meses, donde un 55% apoyaba al oficialismo chavista y un 45% apoyaba a una oposición. Están prácticamente mitad y mitad, y deben entender ese mandato del pueblo venezolano a entenderse entre el oficialismo y la oposición. Y cabe mencionar también que en esta campaña, aparte de la ventaja del tiempo, etcétera, de poderse montar en la figura de Chávez y todas las ventajas que tenían una ventaja asimétrica en el control de los medios de comunicación. El candidato oficialista pues podía hacer uso de las campañas, las cadenas nacionales de radio y televisión y una asimetría total en cuanto a la presencia mediática que tenía el señor Capriles, candidato de la oposición. Ahora, Neto, ¿crees tú que si se hubiese prolongado una semana más la campaña electoral, el resultado hubiera sido mucho más evidente a favor de la oposición?
hay quienes sugieren de que una semana más y eso hubiera terminado decantándose a favor de Capriles. ¿Pudiera ser tan así a pesar de toda esa diferencia simétrica como la mencionas? Definitivamente, 1 o 2 días más hubieran hecho una diferencia más grande, especialmente el señor Maduro hablando de pajaritos, lanzando ese tipo de cortinas de humo desesperados, donde incluso involucraban a salvadoreños, dañaban el honor y el nombre de personas de bien salvadoreñas, algunos miembros de nuestro partido, como el diputado Roberto Dabuizón, como Billy Cader, lo cual nosotros lamentamos muchísimo, y lamentamos muchísimo más el hecho de que el señor presidente Funes le haya hecho eco a esas acusaciones completamente descabelladas y a todas luces inventadas y calumniosas. Definitivamente, una semana más, un día más, hubieran hecho una diferencia mayor, y tal vez el triunfo de la oposición hubiese sido mayor. Yo soy un convencido de que algún tipo de manipulación hubo para que no quisieran hacer un recuento al 100% de las actas. Tanto la oposición como el oficialismo tenían copia de esas actas y tenían acceso a poder tabular individualmente sus resultados. ¿Crees que se está ocultando algo entonces en Venezuela desde el oficialismo cuando se decide de manera inmediata, primero cambiar esa decisión inicial de que se podía abrir al recuento de votos, y luego Tibisay Lucena, la presidenta del CNE, declara entonces inmediatamente después, pocas horas después, a Nicolás Maduro como presidente? No sé si estarán ocultando algo, pero definitivamente da lugar a pensar que están ocultando algo. El hecho de que se nieguen, el hecho de que hagan una proclamación apresurada y que se nieguen a contar el 100% de las actas, pues definitivamente da lugar a pensar y da lugar a especular a que algo están ocultando. El hecho de que lo hagan también en contra de la opinión de los observadores internacionales, de las Naciones Unidas, etcétera, de la Organización de Estados Americanos, pues da lugar a muchos cuestionamientos, y esperamos pues que exista la madurez política de parte de ambas partes de lograr un entendimiento por el bien de Venezuela y por el bien de los venezolanos. Diosdado Cabello decía el día de ayer a través de su cuenta de Twitter que había que hacer una revisión exhaustiva desde el PSUV y buscar explicaciones hasta debajo de las piedras, porque no podía entenderse o explicarse él, por ejemplo, el hecho de que efectivamente gente que votó en el pasado por el PSUV y ha votado consistentemente por el PSUV, por el chavismo, ahora votó por Capriles. Es decir, las estadísticas lo confirmarían, que hubo un trasvase de votantes hacia la oposición. ¿De qué manera se explica? Digo, él lo está explicando sobre la base de que hay que buscar una explicación a ese resultado, pero dice, bueno, no se puede entender de que la gente oprimida, la gente pobre, esté votando por sus opresores. Pero, ¿cuál es la explicación que le ves tú? Bueno, definitivamente, y el hecho de supuestamente ganar por apenas 1 y pico %, teniendo esa asimetría de ventajas electorales, como las que hablaba anteriormente, pues da lugar a pensar muchísimo. El hecho de que más de 1 millón de personas hayan cambiado su voto del oficialismo hacia la oposición en 6 meses, pues da lugar a que ellos se revisen internamente y que no pueden seguir gobernando de la manera que lo han estado haciendo, imponiendo las decisiones, enviando una gran cantidad de recursos del pueblo venezolano hacia afuera para exportar ese modelo autoritario del chavismo, como lo han hecho aquí en El Salvador, como el oficialismo venezolano está desde hace varios años ingiriendo de manera burda, directa y descarada en la política partidaria salvadoreña, financiando tanto las campañas como a los militantes, como a los dirigentes, y creándole fortunas incluso a algunos dirigentes del partido FMLN. Y eso es algo que no se vale y no debería de ser. Y bueno, los venezolanos, tanto de la oposición como los simpatizantes del chavismo, muchos simpatizantes del chavismo, no les parece que recursos de Venezuela, que está en problemas económicos muy serios, que tienen una escasez de bienes de consumo muy grande en ese país, esté mandando esos petrodólares para tratar de financiar proyectos similares a esos en otros países, como el caso de El Salvador. Bueno, a propósito del tema, debo hacer una pausa, pero a propósito del tema, ¿será que puede haber un cambio en la política, incluso con Maduro ahora en el poder, puede haber una variación respecto de la relación que se sostiene con los proyectos Salva en América Latina y concretamente en El Salvador? Dejo plantear la interrogante, vamos a una pausa comercial.
Pasa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este día está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Ernesto Mason, vicepresidente de ideología del Partido Arena. Ernesto, para ir cerrando un poco sobre el tema de Venezuela, ¿habrá repercusiones, crees tú, en cómo desarrolla o sí continúa el desarrollo de Venezuela, del PSUV, concretamente con el FMLN y a través de ese financiamiento de los proyectos ALBA? Bueno, yo pude percibir el día domingo muchísimo nerviosismo, cuando parecía que a pesar de todas las ventajas y de las encuestas oficialistas que le daban una ventaja de 20 y pico de puntos al señor Maduro, pues se veía que podía haber una posibilidad de un gane de Capriles. Incluso entre los señores del FMLN que estaban en el Parque Bolívar reunidos para rendirle pleitesía a sus patronos y a sus patrocinadores venezolanos para celebrar un triunfo de Maduro, pues estaba bastante apagado esa supuesta celebración. Hay un golpe moral hacia el chavismo, hacia el PSUV y hacia sus dependientes o los subalternos que tienen en Latinoamérica por el éxito y esta victoria que tuvo la oposición en Venezuela, que a pesar de que oficialmente no han ganado, pues es una victoria lo que han logrado y es algo que amerita mucho análisis de parte de estos partidos y sus dependientes a lo largo del continente latinoamericano. En el caso de El Salvador, y uno lo puede ver en estas inversiones que están haciendo los partidos políticos en esta etapa de pre-campaña, porque no estamos en la campaña todavía de cara a las presidenciales, hay una asimetría en el uso de los recursos. El FMLN con el ALBA, pues aparte de los anuncios televisivos del ALBA tratando de promover la imagen de los candidatos a presidente y vicepresidente del FMLN, ese clientelismo que están tratando de lograr, tratando de comprar la voluntad de los salvadoreños por la vía de regalías y por la vía de dádivas a través de las empresas del ALBA, y todo eso va a continuar. Ellos tienen ya en El Salvador más de $1.000 millones en activos que pueden hacer uso en activos, que los deben porque también son pasivos, porque tienen una cuenta por pagar las empresas del ALBA hacia PDVSA, pues, pero tal vez no tienen intenciones de pagarla y tienen unas condiciones de crédito muy blandas para pagarlo. Creo que son 25 años plazo al 1% de interés, etc. Tienen una gran cantidad de dirigentes de ese partido político que están siendo financiados, lo que yo le llamo los ALBA ejecutivos, que están siendo financiados por las empresas del ALBA. Ahí está, por ejemplo, a candidatos a alcaldes que han perdido las elecciones, como el caso del Diablito Ruiz, ahí tiene un sueldo en una empresa del ALBA. El señor Jorge Shafik Handal, que perdió la alcaldía de San Salvador, pues tiene un sueldo como presidente de la ALBA financiera, no sé cómo tu financiera. Tu financiera. Y así tienen a Luz Estrella Rodríguez y a varios dirigentes. Hay varios militantes y activistas del FMLN que también reciben un salario, obviamente no de ALBA ejecutivo, sino de ALBA militante, también en las empresas del ALBA, y también la campaña política que hacen a través del ALBA, calzada por el ALBA, donde regalan los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del FMLN, regalan becas, regalan abonos, regalan semillas, regalan diferentes cosas, regalan créditos, regalan... Entonces, todo eso va a continuar de cara a las elecciones y no espero un impacto económico de cara a las elecciones del 2014 en El Salvador. Sin embargo, en el mediano y largo plazo es algo que definitivamente no es sostenible para el Estado venezolano por la crisis económica y fiscal en que se encuentra, por las presiones internas que hay incluso dentro del mismo PSV,
Hablabas tú de Diosdado Cabello, que dice que hay que analizar y hay que ver hacia adentro, y es una de las críticas más importantes que le hacen al modelo chavista el hecho de esa gran cantidad de millones en recursos que se va para patrocinar sucursales del chavismo en otros países, como es el caso del FMLN, que es la sucursal del chavismo en El Salvador. Ahora, pero ¿percibís que es tan asimétrica la campaña de cómo se está desarrollando en El Salvador? Y esto tiene que ver con la influencia de Venezuela a través de los programas Salva. Pregunto. Definitivamente, hay una injerencia burda y descarada, directa e indirecta, de el ALBA en la política partidaria salvadoreña, financiando al FMLN, a sus militantes y a sus dirigentes. Y también lo vemos en el otro candidato del oficialismo, el señor Saca, que es el segundo candidato del bloque oficialista, que también tiene una gran cantidad de recursos, que está a través de las radios y de su fortuna personal que logró acumular durante el tiempo que fue presidente de la República, del 2004 al 2009, que también está haciendo uso de esos recursos, y no descarto que pueda estar haciendo usos también de recursos del ALBA o que provengan de otro lado del sector oficial del gobierno salvadoreño. O sea, pero se supone que son candidatos distintos, partidos distintos los que están corriendo. Sí, pero miembros de una... podría ser la vinculación hasta financiera, o sea, es... Miembros de una alianza que se ha mantenido graníticamente unida en la Asamblea Legislativa, que es la alianza FMLN-SACA, FMLN-GANA, que son el grupo de partidos que apoya al señor Saca, pues tiene una relación de subordinación y de dependencia hacia el partido del FMLN y el gobierno del FMLN. Y eso lo hemos visto claramente en el accionar legislativo de esos partidos y cómo siguen al FMLN en todas las decisiones importantes en la Asamblea Legislativa. O sea, no es demasiado temerario o atrevido decir de que hay una relación que va en esos términos. Digo, porque uno se puede explicar que ve actuaciones que pueden ser políticas en la Asamblea Legislativa, alianzas o eventuales en algunas votaciones, pero en la parte financiera no se está extrapolando. En eso no nos consta que en el área financiera el señor Saca esté recibiendo dinero del ALBA, no lo descartamos, sin embargo. No nos consta que esté recibiendo apoyo de Casa Presidencial, pero todo pareciera indicar a que sí. Cuando vemos al señor presidente de la República, que es el principal activista político, tanto del señor Saca como del FMLN, pues da lugar a pensar muchas cosas, William. Entonces es algo que, lo que sí vemos es un bloque del FMLN Saca que ha venido actuando en la Asamblea Legislativa y que el bloque saca dos candidatos. Como estrategia electoral es válido. Ellos estaban tratando de restarle votos al Partido Arena y a los candidatos del Partido Arena y lanzan dos candidatos como estrategia. Vamos a decir que uno es del FMLN y vamos a decir que el otro es de derecha, porque Saca viene del Partido Arena y fue expulsado del Partido Arena. Entonces es una estrategia, es válida, no creo que le funcione, pero es la estrategia que ellos han optado para las próximas elecciones y tenemos que respetarla. Neto, esto es pensar un poco en la figura de lo que ha ocurrido en Nicaragua. O sea, ¿crees tú que justamente lo que se está replicando en el país es lo que ocurrió en Nicaragua, con el caso de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega? Efectivamente, Antonio Saca es el intento del Arnoldo Alemán del Salvador. Como le funcionó a los sandinistas en Nicaragua, el llegar a un arreglo con el líder de la oposición nicaragüense, con el líder de la derecha nicaragüense, Arnoldo Alemán, para lograr llegar al poder nuevamente. La gran diferencia aquí en El Salvador es que Elías Antonio Saca no es ni por cerca el líder de la oposición salvadoreña, él es parte del bloque oficialista en El Salvador. Él no es el líder de la derecha, él es el líder de un partido que es un apéndice al FMLN, el Partido Gana. Él es el fundador y líder de ese partido, aunque porque es un partido que le resta puntos a él y a su imagen, no ha querido figurar abierta y directamente en ese partido. Esa es la gran diferencia con lo que pasó en Nicaragua y lo que ellos están tratando de hacer en El Salvador. Aquí en El Salvador, por esas razones, no les va a funcionar. Bueno, vamos a otra pequeña pausa comercial. Volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz.
Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Ernesto, quisiera saber, bueno, en el corte comercial hablamos un poco rápido sobre el tema de encuestas electorales. La última que hemos visto de datos gruesos de Mitofsky, el día de ayer, por ejemplo, la encuesta Mitofsky-TCS, está dando 3 puntos arriba del partido FMLN, 31 puntos, 28 entiendo que es el partido Arena, y luego gana, parece, no estoy seguro si son 6, 7 puntos, del 1 al 0, 6 puntos. Muy lejos, desde luego, del partido Arena y del FMLN. Cuando uno observa la parte de imagen, ahí hay una distancia entre candidatos, o sea, sí sale muy bien posicionado el candidato Norman Quijano, Saca, y en tercer lugar Salvador Sánchez Serén. Pero bueno, esa es una encuesta muy específica, desde luego en la prensa gráfica habrá más adelante también, el EPG Datos tendrá su propia encuesta, sus propias mediciones, pero ¿cuál es tu lectura de lo que ha transcurrido durante este año y lo que está mostrando en esa foto momentánea de las encuestas? No, todas las encuestas deben analizarse, deben ponderarse y deben servir como herramientas para la toma de decisiones en donde debe enrumbarse una estrategia política de cara a las próximas elecciones y a la próxima campaña que se avecina. Todavía estamos a varios meses de que inicie la campaña electoral y que los candidatos empiecen de manera seria a dar sus propuestas, a presentar sus planes de país, sus proyectos políticos de cara a los próximos 5 años. Lo que sí es algo en que coinciden todas las encuestas, William, es que le dan a nuestro candidato Norman Quijano una ventaja sobre el resto de candidatos, tanto en imagen como en intención de votos, como cuando se les pregunta quién sería más capaz para gobernar el país y para dirigir un equipo de gobierno. Y eso nos llena de mucha satisfacción, especialmente considerando la asimetría en el uso de recursos que ha habido, tanto por parte de los candidatos del FMLN como de los candidatos del candidato del otro, el otro candidato del bloque, el señor Saca, con relación a lo que ha invertido en esta etapa previa a la campaña el partido Arena y el doctor Norman Quijano. Es decir, si se midiera en términos de la inversión en recursos financieros, ¿ustedes pensarían que la distancia podría ser más grande o el FMLN estaría por arriba, muy lejos de Arena? Bueno, si fuera sobre la base el uso de recursos, de lo que se está midiendo recursos. Si lo único que sirviera para elevar la imagen de un candidato sería el uso de recursos, pues ellos estarían muchísimo arriba que Arena, y no Arena arriba que ellos, que es contradictorio a lo que está pasando en cuanto a inversión que ellos han realizado. El otro señor hace uso de sus radios, para promover su imagen, tiene más de 2 años de estar en campaña, haciendo reflexiones y haciendo anuncios televisivos donde sale como un gran patriota hablando bien del Salvador, y eso pues le ha dado algunos números de popularidad en la población. Sin embargo, no tiene una marca, no tiene un partido, no tiene una estructura partidaria sólida que pueda impulsar una campaña, y es lo que tú decías en cuanto al partido Gana, que se encuentra en no sé si 6 o 8 puntos de intención de votos en las encuestas. Y los otros 2 partidos, el partido Arena y el partido FMLN, sí tienen una estructura partidaria y una organización sólida que pueden respaldar las candidaturas de sus candidatos. El caso del candidato del FMLN sí tiene que trabajar muchísimo más en su imagen. Es difícil borrar la trayectoria del señor Sánchez Serén, que es algo que va a venir a la mente de los votantes también. Es una trayectoria que tal vez tuvo algún tipo de éxito y una buena trayectoria como guerrillero, pero luego de ser guerrillero ha tenido una trayectoria muy pobre, tanto como diputado de la Asamblea Legislativa, como ministro de Educación o como vicepresidente de la República. Nada que destacar o muy poco que destacar en cuanto a su trayectoria. Y tenemos al señor Saca, que ha demostrado que es bueno para algunas cosas, como por ejemplo enriquecerse a costa del poder político y del Estado,
pero no muy bueno para otras cosas, como por ejemplo esa reducción en todos los índices de pobreza, económicos, sociales, de competitividad que ha tenido El Salvador, empezó en la gestión de él, donde empezamos a retroceder y se ha profundizado muchísimo más con la gestión del señor Funes y el FMLN. Y por el otro lado vemos una trayectoria de éxito, de trabajo, de logros de parte del doctor Quijano y de parte del doctor René Portillo Cuadra, que va a tener que evaluar la población cuando inicie la campaña política y cuando se empiecen a destacar los logros de estas personas que sí tienen una trayectoria donde han demostrado que son capaces de formar equipos de trabajo y sacar adelante los proyectos que han emprendido. Ya, hay en discusión o está planteado en este momento un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto por rostro, de cómo se unifica la votación por rostro en todas las elecciones. Es decir, debo entender que si se admite y se llega a resolver a favor del voto por rostro en la elección de 2014, también se aplicaría para la elección para alcaldes. Pero bueno, yo tuve acá, por ejemplo, hace un poco más de una semana a Roberto Ávila, fundador del Partido Arena, y él decía, bueno, que él no estaba muy de acuerdo con el voto por rostro, pero que al final de cuentas tenía la impresión o la información de que era una decisión que prácticamente se iba a tomar, o sea, que se va a aplicar el voto por rostro. Entonces, decía él, ¿a quién le va a beneficiar? Lo más seguro es que le beneficie a Tony Saca. ¿Qué es lo que puede pasar alrededor de eso? Yo lo veo innecesario y tiene su razón de ser en cuanto a los diputados, porque hay una gama de candidatos de cada partido político dentro de los cuales el elector puede escoger los de su preferencia. En el caso de presidente y vicepresidente de la República, pues solo tienen una elección, solo pueden optar por una fórmula. Entonces, no tiene ninguna razón de ser en mi opinión particular. Habría que ver no solo a quién va a beneficiar, pues quiénes son los que salen con una mejor imagen personal, el doctor Norman Quijano y en segundo lugar el señor Saca. Quien sale con la peor imagen personal es el señor Sánchez Serén. Yo creo que a quien perjudica y el gran perdedor, si esta decisión se toma o si sale una resolución de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido de obligar el voto por rostro, pues perjudicaría y tendría que reevaluarse hacia adentro del partido FMLN, porque su candidato sale muy mal evaluado y a pesar de toda la inversión publicitaria que están haciendo tanto del partido FMLN como de Alba Petróleos y las empresas del Alba para promover la imagen del candidato Sánchez Serén, no le ha dado réditos en las encuestas y no ha subido mayor cosa su imagen. Y eso que no ha empezado la campaña, donde también se van a empezar a cuestionar la trayectoria y las características, los logros o los desméritos de cada uno de los candidatos. Pues el Partido Arena ha dado algunas pinceladas cuando uno ve a René Portillo Cuadra hablando de su trayectoria, un poco por ahí la campaña. ¿Se planteará sobre esos términos de méritos muy particulares de cada uno de los candidatos? Yo creo que la trayectoria de cada uno de los candidatos es uno de los elementos de juicio más importantes que los votantes deben de tomar para su elección, porque están viendo y pueden evaluar en base a su trayectoria quién es capaz de sacar adelante el país o quién es capaz de profundizar al país más en esa crisis en la que estamos metidos, quién puede seguir el retroceso, quién ha optado a cargos públicos para servir al país o tiene esa vocación de servicio, o quién opta a cargos públicos para servirse del país o se ha servido anteriormente del país, como el caso del señor Saca. Entonces, todos esos son elementos de juicio que hay que analizar y que los votantes salvadoreños van a tener tiempo de analizarlos en la campaña política, aparte de las propuestas y el sustento y sostenibilidad de esas propuestas también. Ahora, Ernesto, pero si el Partido Arena sabe perfectamente que Norman Quijano en términos de imagen está bien posicionado, cuando tú dices, por ejemplo, que no estarías muy de acuerdo con el voto por rostro, eso tampoco uno puede decir de que es un poco de temor. Pregunto. Definitivamente, yo siento que no hay ningún sentido en obligar el voto por rostro de cara a las presidenciales, porque el votante solo tiene una opción. No puede escoger, por ejemplo, votar como presidente a Norman Quijano y como vicepresidente a Óscar Ortiz. Eso no se puede, nuestra ley no lo permite. Que eso le diera algún sentido a que hubiera votos por rostro, como hay en los diputados, donde hay una gama de diputados de cada partido político por los cuales el votante puede ejercer su preferencia y votar o premiar a los buenos diputados y castigar a los malos diputados o los que no le han cumplido con el trabajo que ellos esperaban de lo mismo, o quienes han traicionado a sus electores.
Entonces, no hay ningún sentido. Sin embargo, nosotros no nos oponemos per se a que exista el voto por rostro. Como les decía, a nuestro partido le conviene, si el que tiene mejor imagen de todos los tres o cuatro candidatos que hay es el doctor Norman Quijano, el que tiene una trayectoria de éxito, de logros, de los cuatro candidatos que hay es el doctor Norman Quijano, el que ha hecho un trabajo como funcionario público ejemplar, incuestionable, transparente, de obras, de logros, de méritos, de éxito, ha sido el doctor Norman Quijano. Entonces, pero como decía, no tiene ningún sentido hacerlo, y habría que esperar cuál es la determinación, si la hay, de la Corte Suprema de Justicia en ese caso, o si se hace una modificación a la ley que sea discutida en la Asamblea Legislativa para tal efecto. Perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa con nuestros anunciantes. Volvemos con más de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, en la línea de lo que venimos conversando, entonces, bueno, eso todavía está por verse si habrá voto por rostro. Esa es una decisión, todavía está en manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero en términos generales, ¿cómo están ustedes analizando la elección del 2 de febrero de 2014? Es decir, ¿bajo qué condiciones? Por ejemplo, me decías al principio de la entrevista que ustedes ven que hay una asimetría en términos del tema financiero, de capacidad. En el pasado, cuando Arena estaba en el gobierno, lo acusaban, había un discurso distinto. O sea, era ustedes que los acusaban al partido Arena de tener todas las condiciones a su favor, incluso de utilizar recursos del Estado, todas las acusaciones que habían alrededor de eso. En este caso hay un Estado extranjero, el Estado venezolano, que tiene esa injerencia en la política partidaria salvadoreña, financiando directa o indirectamente a un partido político, a sus dirigentes, a sus militantes, y la campaña política de ese partido político, como lo podemos ver en todos los medios de comunicación, en los anuncios que calza las empresas del ALBA, donde promueven la imagen de sus candidatos o donde tratan también en el territorio de dar ese asistencialismo, tratar de comprar la voluntad de los salvadoreños, tratar de engañarlos, tratar de comprar votos así burda y descaradamente. Y es algo que no se debería de dar, así como el uso de recursos del Estado para una campaña política es algo que debe ser condenable, debe ser prohibido por la ley, es prohibido por la ley de partidos políticos recién aprobada, pero que sin embargo muchos especialmente en la parte del financiamiento de los partidos políticos no va a entrar en vigencia sino hasta dentro de 18 meses me parece, y no va a ser efectivo para esta campaña electoral donde los organismos electorales puedan verificar la procedencia de los fondos que reciben los partidos políticos para financiar su operación y sus campañas. Bueno, pero en esa parte ningún partido político insistió sobre el tema, o sea, al final parecía que todos los partidos están conformes con la ley de partidos políticos. Nosotros como Arena creemos que la ley tiene muchas deficiencias, creemos que es mejor tener una ley de partidos políticos a no tener nada, y por eso votamos por esa ley. Sin embargo, dimos nuestros argumentos que creemos que esa ley se puede mejorar muchísimo en términos de auditoría de los partidos políticos y sus fuentes de financiamiento. Creemos que debe quedar expresamente prohibido que un gobierno extranjero, directa o indirectamente, financie a un partido político
o sus campañas. Creemos que debe quedar terminantemente prohibido y poderse auditar que no hayan dineros sucios, como por ejemplo del crimen organizado o del narcotráfico, que sirvan para financiar partidos políticos. Y ese tipo de cosas tiene que mejorarse la ley más adelante en su aplicación y debe de mejorarse la auditoría de los organismos electorales para poder auditar a los partidos políticos. Lamentablemente es algo que no se logró para esta elección y como decía anteriormente, pues los recursos ya están acá, independientemente el gane o pérdida del señor Maduro en Venezuela, el patrocinio que el gobierno venezolano le da al FMLN va a existir para esta próxima campaña presidencial. La relación de subordinación también del FMLN hacia el gobierno venezolano, yo les digo que son sus patrones, eso va a continuar y ejemplo de eso es lo que hemos visto hoy, por ejemplo, en los medios escritos sale un gran agradecimiento del FMLN y felicitación al señor Maduro, rindiéndoles pleitesía, hubo celebración, que se opacó un poco la celebración en el Parque Bolívar el día domingo, donde le están rindiendo pleitesía el FMLN a sus patrones venezolanos. Eso va a continuar para las próximas elecciones, lamentablemente, pero es algo que no debería de darse y en la medida que vayamos fortaleciendo nuestro sistema político electoral, no debe de existir esa injerencia de gobiernos extranjeros. Considerando entonces que hay una simetría clara en términos financieros, ¿qué es lo que le asiste al Partido Arena? ¿Qué es lo que está a favor de ustedes? Digo, pregunto, porque lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, a pesar de toda la influencia que tiene el chavismo, la utilización de recursos del Estado, etcétera, etcétera, el ventajismo electoral que ha habido, que es muy evidente a todos los niveles, el resultado, uno podría pensar que hubiera sido más grande a favor del PSUV, no ha sido el caso. Ustedes incluso tienen la experiencia en el 2009, perdieron una elección, quizás estaban bastante parejos en términos de capacidad de publicitar y todo y de recursos financieros con el FMLN, pero hasta ese momento el Partido Arena tenía recursos y sin embargo perdieron una elección. Yo creo que los recursos, si bien es cierto, son importantes y nuestro partido va a contar con recursos para la campaña, cuando la campaña empiece, me parece, en el mes de octubre. Sin embargo, los recursos económicos no lo es todo y un ejemplo reciente lo podemos ver en la elección de la alcaldía de San Salvador, donde el señor Jorge Shafik Handal del FMLN invirtió más recursos que el doctor Norman Quijano y fue un gane arrollador del señor Norman Quijano. ¿Por qué? Porque sus obras hablaban por él. La mejor campaña que puede tener un candidato es su gestión anterior que haya realizado, tanto como diputado, como alcalde, etc. Entonces, pero vaya, del otro lado, en este caso localmente, el gobierno actual también está tratando de promover las obras que está haciendo en función justamente de cómo incide en la campaña electoral, en la elección del 2014. Ese es el problema, que es un gobierno que se ha caracterizado por la falta de obras. Es un gobierno que se ha caracterizado por su incapacidad, por su falta de transparencia, por su indisciplina fiscal, por el mal manejo de las finanzas públicas, por su falta de priorizar adecuadamente el uso de los recursos del Estado para inversión y para el gasto. Entonces, si el gobierno del FMLN hubiese hecho un buen trabajo, donde pueden resaltar que han mejorado todos los índices económicos, sociales, de anticorrupción, de transparencia, de competitividad del Estado, pues esa sería una herramienta que pudieran ocupar de cara a la campaña. Pero cuando es un gobierno que ha retrocedido al país en todo, es algo que difícilmente les puede ayudar. Si el señor Sánchez Serén hubiera hecho una gestión como ministro de Educación exitosa, que hubiera mejorado, por ejemplo, la infraestructura de las escuelas, los programas sociales en las escuelas, la nota de la PAES de los estudiantes, etcétera, pues algo que pudiera resaltar y que le pudiera ayudar para la campaña. Pero cuando su desempeño, tanto como ministro de Educación como vicepresidente de la República, ha sido muy pobre y ha dejado muchísimo que desear, pues difícilmente le puede ayudar. El señor Saca, que puede sacar que su gobierno ha sido el más corrupto de la historia del país, pues difícilmente le va a ayudar temas como la Diego de Holguín, el hospital de maternidad y todos los cuestionamientos que hay sobre esos 219 millones que tuvo a su disposición y que nadie sabe en qué gastó o a dónde fueron a parar. Entonces son cuestionamientos que van a salir a relucir en la campaña y que el votante salvadoreño va a poder evaluar en base a las gestiones anteriores de los candidatos, como en base a la trayectoria profesional, empresarial o como funcionario público que han tenido y a las propuestas que sean sustentables y sostenibles en el tiempo que presenten los candidatos. Bueno, en medio de la
toda la discusión que se planteaba sobre el cierre de la elección presidencial en Venezuela, a través del Twitter fuimos protagonistas de una discusión poco feliz, parece, bastante agria, entre Jorge Velado y Walter Araujo. Es decir, a través de las redes sociales, a través del Twitter. Vamos a la pausa. Cuando regresemos quisiera saber un poco cómo se está canalizando esa discusión, cómo se plantea de acuerdo a la situación interna del Partido Arena y cómo se proyecta eso hacia afuera, hacia el votante. Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, Ernesto, me gustaría conocer un poco cómo están planteando esa discusión interna que se llevó a las redes sociales entre Walter Araujo y el presidente del COENA, Jorge Velado. Bastante tensa digamos, las reacciones que hubo de tweet entre ambos. En concreto, Walter Araujo está reclamando ahí problemas internos que tienen que ver con la elección de candidatos y todo ese tipo de cosas. Un poco lo del autoritarismo interno. ¿Cómo lo están canalizando? Bueno, en primer lugar, discusión de parte del presidente de nuestro partido no hubo. Lo único que le dijo a Walter es a qué se refería con sus expresiones en el Twitter. Y le dijo también que, como siempre, las puertas del partido estaban abiertas para que él pudiera llegar a hacer sus críticas o a expresarse libremente en el partido, como se vale. En el Partido Arena se permite la diversidad de pensamiento, la diversidad de opinión, es algo que fortalece y engrandece al partido. Ahora bien, cuando se hace no por los canales adecuados, como Walter, por ejemplo, tiene acceso a cualquiera de los miembros del COENA, estoy seguro que tiene el teléfono celular de todos los miembros del COENA o de casi todos, y puede, si él tiene algo que ventilar, lo puede hacer directamente con nosotros, o tiene las puertas abiertas del partido, o para llegar a las reuniones del COENA el día que él quiera, como representante y miembro del partido que es, y como expresidente del partido que es. Ahora, si lo ventila públicamente a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, pues tal vez hay una intención detrás de dañar al partido. Y eso es lo que no quisiera que fuera el caso en el caso de Walter. Pero en este caso particular lo han citado a Walter, lo llamaron. Jorge Velado sí le planteó de que estaban abiertas las puertas y que lo platicaran internamente, pero cuando dice si puede haber una intención de dañar al partido, Walter aquí en este mismo espacio de declaraciones hace que sería un poco más de 2 meses, donde planteaba de que tenía muy poca o escasa comunicación con los dirigentes del Partido Arena, es decir, yo le pregunté incluso si entonces él se consideraba un poco más como magistrado independiente, pues. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con el caso concreto de Walter Araujo? A mí me llama la atención que él habla de imposición de candidatos, pero estaba leyendo ayer el blog de Walter Araujo, no el nuevo que ha creado, sino que uno anterior que tenía y que ponía a través publicaba en su página de Facebook, donde hablaba de un proceso ejemplar y felicitaba al presidente Cristiani por este proceso ejemplar de selección del candidato que se había realizado en nuestro partido cuando se eligió a Norman Quijano, a base de una consulta interna que se hizo a las bases de nuestro partido, a base de encuestas cualitativas y cuantitativas que se hicieron, grupos focales, etcétera, donde llegó una decisión contundente tanto hacia dentro del partido como hacia afuera del partido, que el mejor candidato para Alianza Republicana Nacionalista
en el 2014 era el doctor Norman Quijano. Entonces, eso lo decía Walter. Eso lo describía Walter en su blog que tenía anteriormente. Entonces me llama mucho la atención que ahora hable de imposición de candidatos, de que no se escucha las bases, cuando, bueno, toda la estructura de nuestro partido le consta la cercanía y la apertura que ha tenido el Consejo Ejecutivo Nacional para con ellos, la accesibilidad que tiene cada uno de los miembros del COENA para con ellos, y que en nuestro partido se permite, como decía anteriormente, pues expresarse, se permite criticar, se permite la diversidad de opinión y de pensamiento. Eso es lo que engrandece a un partido político grande como Arena. No es un partido autoritario, totalitario como otros, que cuando alguien piensa diferente, pues lo sacan, lo apartan, lo expulsan. En Arena pues se permite todo eso. Entonces me llama la atención esa actitud. Tal vez Walter estaba en algún estado de ánimo en el momento que escribió esos twitters, y tal vez el resultado de eso sea que los haya borrado a la mañana siguiente. Tal vez se arrepintió de haberlos escrito, no sé. Habría que preguntarle mejor a él. Pero yo creo que tiene las puertas abiertas del partido para llegar, criticar, exigir, opinar hacia adentro, y no tiene ninguna razón para estar tratando de exhibir y dañar al partido públicamente, como lo ha hecho ya en varias ocasiones. ¿Sí lo considera ustedes como una lesión hacia el partido, lo que él ha planteado? Creemos que ojalá no sea la intención, y tal vez no la es de Walter el dañar al partido, pero definitivamente cuando estas cosas se hacen acusaciones sin ningún fundamento, se hacen críticas sin sustento y se hacen por los canales no adecuados, pues definitivamente crean esa percepción hacia afuera que no es la real de la que existe en este partido, y que es la que han venido tratando de crear los señores cercanos al señor Saca, al partido Gana y al FMLN. ¿Podría estar Walter Arajo cerca del expresidente Saca o de Gana? No lo podría afirmar. Yo creo que la conducta de él hacia adelante es la que lo va a demostrar. Sin embargo, yo creo que Walter, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, es una persona que va a actuar apegada a la ley y con mucha responsabilidad para el cargo que amerita. Y en eso sí yo tengo confianza plena en que Walter va a actuar acorde con la ley y va a respetar los resultados de las próximas elecciones del 2014. Él representa al Partido Arena dentro del Tribunal Supremo Electoral. En ningún momento ha dicho si ya no está dispuesto a seguir representando al Partido Arena dentro del tribunal. Bueno, en algunos momentos a nosotros nunca nos ha dicho nada, pero públicamente sí hemos visto diciendo que se siente más independiente. Sin embargo, él debe actuar con independencia en materia jurisdiccional en el Tribunal Supremo Electoral, pero también es representante del Partido Arena en el tribunal, por lo que debe mantener una buena relación de colaboración y comunicación con la dirigencia del partido. Él ha tenido reuniones con el licenciado Velado, el presidente del partido, y las puede tener el día que él las quiera, con cualquiera de los miembros del COENA, reuniones de trabajo, porque debe existir una buena comunicación con nuestros representantes en el tribunal. Yo creo que debe ser una decisión de él si él siente que puede seguir representando a Arena o si se siente independiente. En el caso de que se sienta que no representa al partido que lo postuló o que lo propuso para ese cargo, creo que lo correcto debiese ser que él renuncie a ese cargo y que le permita al partido nombrar a otra persona. Ese sería como el camino adecuado, aunque creo que sería lo correcto. Aunque en términos legales él puede, aún cuando no esté en Arena, puede continuar como magistrado mientras la Asamblea no lo remueva. Él está electo por 5 años como magistrado, y como yo decía anteriormente, creo que él es una persona que va a actuar apegada a derecho. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, volvemos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés,
te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Desde el FMLN, evidentemente, pues este tipo de situaciones internas en el Partido Arena se están observando como la crisis interna del Partido Arena, el descalabro del Partido Arena en medio de un proceso electoral. Claro, cada quien me imagino que tratará de sacar un poco agua para su molino, como decimos en buen salvadoreño. Pero, ¿qué tanto esto puede tener efectos electorales para 2014? Lo que está ocurriendo, bueno, 5 diputados han dejado el Partido Arena. La última fue Claudia Ramírez, que es la famosa diputada 56. En duda eso, pero bueno, se plantea como una diputada, la diputada 56. Entonces, todo eso que está pasando en el Partido Arena, ¿van a lograr ustedes sobreponerse a esa situación para la elección presidencial? Mira, William, es definitivamente la percepción que quiere crear el bloque del FMLN SACA, que Arena está en crisis, que Arena se está dividiendo, que la dirigencia no escucha las bases y toda esa... es lo que ellos quieren, la percepción que quieren generar, y cada vez que llegan a un acuerdo con un diputado, no sé de qué tipo, el tipo de acuerdo, eso ojalá la investigación en la Fiscalía pues pueda avanzar para llegar a determinar este tipo de cosas que se han estado dando, así como los sobornos e intentos de compra de voluntades a diputados nuestros, y se llega a determinar los culpables y la procedencia de los dineros que se utilizan para eso. Pero cada vez que ocurre una de estas situaciones, pues empiezan a decir, ya van a salir otros diputados, SACA dice que van a salir 30 alcaldes, entonces toda esa serie de rumorología barata, y para tratar de crear una percepción de crisis, de caos, de división, es algo que ellos están tratando de fomentar, a falta de propuestas, a falta de lograr crecer en sus proyectos políticos. Este bloque lo que trata de hacer es de dividir y de restarle al Partido Arena. Yo creo que a nuestro partido lo hace más fuerte cada vez que una de estas personas que no está comprometida con los principios y los valores del partido deja a nuestro partido. Porque la gente que queda en nuestro partido es la gente que de verdad está comprometida con El Salvador, con el país, con Alianza Republicana Nacionalista, sus principios y sus valores. ¿Qué es lo que ocurrió en la legislatura pasada? Nos robaron 14 diputados. O los compraron, o lo que sea. ¿Y qué es lo que pasó en las siguientes elecciones? Arena se convirtió nuevamente en la primera fuerza política del país. Arena se debilitó aritméticamente en la Asamblea Legislativa, pero se fortaleció internamente. Sí tenemos que mejorar y hay que reconocer que hemos cometido errores en la selección de los candidatos. El caso de estos 5 diputados. Y en el caso de 4 de estos 5, pues hubieron cuestionamientos muy grandes de parte de mucha gente dentro de la estructura de nuestro partido para que no los postuláramos. ¿Hubo un problema de que la dirigencia no escuchó? Hubo un problema de que alguna parte de la dirigencia no escuchó, incluso una persona de la dirigencia incluso los impulsó. Entonces eso logró que pues quedaran como candidatos, y ahora estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Sin embargo, cuando uno escoge 168 candidatos a diputados, 262 candidatos a alcaldes y sus consejos municipales, pues uno está expuesto a cometer errores, y cuando hay tentaciones muy grandes en la política nacional que se están dando, como estas compras de voluntades y las cifras de las que se hablan y las cifras que hemos tenido conocimiento de las propuestas que han recibido varios de nuestros diputados para vender sus voluntades, es una crisis de nuestro sistema político el que existe, y ojalá que el Ministerio Público pueda avanzar en estas investigaciones y se pueda llegar a determinar los culpables de este tipo de prácticas y que estas ya no se sigan dando. Entonces, ¿no crees tú que puede haber consecuencias para la elección presidencial? Yo veo un partido Arena unido, un partido muy entusiasmado alrededor de la candidatura del doctor Norman Quijano y del doctor Portillo Cuadra, trabajando en el proyecto político de nuestra fórmula presidencial y de todo el equipo que los va a acompañar para sacar adelante el país, porque este país no puede seguir retrocediendo, no podemos seguir en este rumbo equivocado, donde estamos retrocediendo en todo.
donde estamos, en lugar de una fábrica de empleo como prometió el señor Funes, lo que tenemos es una fábrica de miseria y de pobreza, donde entre los últimos 3 años del gobierno del señor Saca y los 4 años del gobierno del señor Funes, pues hemos creado alrededor de 700,000 nuevos pobres en El Salvador. Es algo que no puede continuar y es algo que tenemos no solo que parar, sino que empezar a darle vuelta al timón y empezar a liderar a nuestro país bajo el rumbo del progreso, del desarrollo y de la reducción de la pobreza. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Ernesto, gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, William, y muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Bueno, y a propósito, en el marco de las reflexiones que estamos haciendo con los partidos políticos, mañana damos seguimiento un poco a las reflexiones desde el otro punto de vista y tiene que ver más de cómo lo está apreciando el FMLN, lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que se aproxima para 2014. Estará con nosotros en nuestros estudios Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones y diputado del FMLN. Nos vemos entonces mañana.